Estás emocionado, ¿verdad? Mucho. Qué paisaje tan bonito. Tan emocionado que no te has dado cuenta que nos vienen siguiendo. ¿Quién? No tiene importancia, pero no voltees ahora. ¿Qué vamos a hacer, Said? Serenidad y paciencia, mi pequeño Solín. Hoy hablaremos del pequeño Solín, compañero inseparable de Calimán, el hombre increíble. Solín, interpretado en México por Luis Alba, Pedro Burrola, Jesús Brock, Jesús Barrero, Andrés Bonfilio. Interpretado en Colombia por Erika Krum y Luzmila Ruiz. Calimán conoció al que se convertiría en su inseparable amigo Solín en un barrio bajo del Cairo, Egipto, donde Solín, entonces de unos 7 años de edad, trabajaba como encantador de serpientes. Mientras comienza la función, Solín, el joven egipcio descendiente de faraones, y Calimán se entretienen mirando los grandes carteles con las fotografías de los artistas. Llama la atención el retrato de una hermosa joven china. Mira, Solín, mira. Esta es la primera actriz y bailarina. ¿Y cómo se llama? A ver. Oh, Tagase Chani. Señora, es muy hermosa. Usted no se podrá quedar, le hice toda la vuelta. Van a regresar las novelas, Gustavo, qué satisfacción, la verdad que grato escuchar esto. La Cine Ross comenzó precisamente, era un patrocinador Mejoral en ese momento, y comenzó precisamente por México, y en México cogió tanta fuerza, se vinieron los Tres Villalobos, Arandú, El Príncipe de la Selva, se vino Calimán, vinieron 20.000 novelas que la verdad copaban demasiado espacio en la radio, y yo creo que la radio tiene espacio todavía para ese tipo de... ¿Se acuerda de también La Ley contra el AMPA? Pero ni más faltaba, Fulvio precisamente era el escritor de La Ley contra el AMPA. Esbirros del aventurero alemán Erich von Kraufen descubren que Solín tiene en el cuello una marca faraónica y lo atacan para robarla, pero el muchacho es rescatado por Calimán, quien inmediatamente se encariña con él y le brinda su protección. Eventualmente se descubre que Solín es el último descendiente de la dinastía del faraón Rames. Su nombre verdadero es Rabán Tagore y su madre fue una mujer llamada Sema, que fue sacrificada por un grupo de beduinos. Su padre es Hassab Tagore, el hijo mayor de un sabio anciano llamado Tabor, y la egipcia Nila Tagore es su tía. Al final del Profanadores de Tumbas, todos sus parientes han muerto y así Solín se convierte en el heredero de la cuantiosa fortuna de la dinastía de Rames. Calimán le ofrece encargarse de él y convertirlo en su discípulo, proposición que Solín acepta encantado. A lo largo de innumerables aventuras, Solín prueba en numerosas ocasiones que es un digno discípulo de Calimán. Desde su niñez en el Cairo es un maestro en el manejo de una pequeña honda con la que lanza piedras con gran precisión. Con el paso del tiempo, Solín aprende rudimentos de lucha y desarrolla su habilidad. En particular, se convierte en un buen adepto de la lucha con varas de bambú y aprende a caminar en zancos, ver los hijos del sol. El niño tiene además, quizás sorprendentemente para una persona de su edad, grandes dotes de orador y una capacidad innata para convencer. En varias aventuras convence a personajes reacios a actuar de la manera que él quiere, aun si esto amenaza sus vidas. Por ejemplo, convence a los habitantes de Dintley a sublevarse contra el conde Bartok en el Valle de los Vampiros, o a los cadáveres vivientes a lanzarse contra el cerebro en el Terror Blanco. A medida que pasa el tiempo, Solín también empieza a desarrollar poderes mentales. Los siguientes son los poderes que ha demostrado en diferentes aventuras. Telepatía. Solín ha sido entrenado no solo para recibir comunicaciones telepáticas de su maestro, sino para iniciarlas también. Empatía con animales. Solín tiende a ser capaz de entablar muy fácilmente amistad con animales salvajes y frecuentemente peligrosos. Dos ejemplos de esto son su amistad con Cherezada, una peligrosa serpiente venenosa en La Reina de los Gorilas, y con Lucero, un feroz lobo en el Terror Blanco. Esta empatía puede tener que ver con su naciente habilidad telepática. Inconscientemente, Solín parece ser capaz de transmitirle a bestias salvajes sus buenas intenciones telepáticamente. Resistencia al frío.
Solín, siguiendo las instrucciones de su maestro, es capaz de controlar su calor corporal por medio de la mente, al punto de no tener que llevar abrigos en regiones frías como el Tíbet, las cumbres del Kilimanjaro o el Ártico, ver El extraño Doctor Muerte, La bruja blanca del Kilimanjaro, El terror blanco. Predicción de terremotos. En el terror del planeta gris, los lamas del monasterio tibetano de Chapori le otorgan temporalmente a Solín la habilidad de predecir terremotos con horas o aún días de antelación. Esta habilidad no se menciona en ninguna otra aventura. En Colombia, soy Solín, su inseparable amigo. Los años 60 fueron los años de los misterios ultraterrenos de héroes como Calimán, el séptimo hombre de la dinastía de la diosa Kali, un tipo justo que dedicó su vida en cuerpo y alma a combatir las fuerzas del mal, siempre acompañado de un niño egipcio descendiente de faraones. Una mañana de junio de 1966, en medio de edificios ocres que se combinaban con los cafés y salones de onces del centro de Bogotá, que despachaban almojábanas calientes y chocolate, cuyo olor llegaba a la fila del edificio de Todelar como un perfume envolvente, Erika Krum, estudiante del último año de un colegio de monjas, esperaba la audición para un papel en Calimán, el hombre increíble. La radionovela que había causado furor en México hacía 3 años llegaba a nuestro país con la expectativa de un héroe que nació en las profundidades de la tierra y no hacía sino porlotear serenidad y paciencia. Ese día, el Calimán que caminaba de aquí para allá por los pasillos de la emisora no era un hombre de bata blanca y una piedra preciosa incrustada en su turbante blanco, sino un tipo delgado, más bien bajo y pálido en sus mejillas, Gaspar Ospina, un cachaco actor radial de teatro que había comenzado su carrera en la radio haciendo comerciales de tiendas de baño y narrando guiones de lugares turísticos. Ospina gritaba y discutía con Álvaro Ruiz Hernández sobre un imprevisto que amenazaba con llevarse el proyecto por delante. El contrato era chimbo. La empresa mexicana Editorial Novaro, dueña de los derechos reservados de Calimán, advirtió que Víctor Fox, con quien Todelar hizo el acuerdo de compra de los libretos de la serie, era un mentiroso. Echar marcha atrás era imposible. Cientos de jovencitos hacían cola para presentarse ante los directores y guionistas en busca del papel de Solín, el fiel amigo del héroe. Algunos habían llegado porque escucharon el rumor que el papel principal estaba vacante y otros curiosos que merodeaban por la zona pensaron que algo muy importante estaba pasando por el alboroto fuera del edificio en la calle 19 con Quinta, propiedad de Alfonso López Michelsen. En fin, la fiebre era tan grande y los compromisos comerciales de Todelar tan urgentes e inaplazables que la radionovela no podía suspenderse. Calimán ha debido hacer frente a organizaciones criminales de Lampa especializadas en el tráfico de drogas y armas, personajes míticos, extraterrestres, asesinos a sueldo, nazis e incluso seres de ultratumba como vampiros, muertos vivientes y licántropos. Erika Krum entró a la sala de audio repleta de humo y cafés que los jovencitos tomaban mientras esperaban el llamado de Ruiz Hernández. Me dijeron que dijera lo que decía la hoja. Estaba un poco asustada. Sin pensarlo dije: hola Calimán, yo soy Solín, tu inseparable amigo. Ruiz no lo pensó 2 veces y dijo: ese es. La radionovela se transmitió en las horas de la tarde. Era una época bonita, muy diferente. La gente no se despegaba de los radios, comentó Erika Krum en una entrevista hace unos años cuando se celebraban los 50 años del inicio de Calimán. Y sería imposible acordarnos de Calimán sin recordar a su compañero de toda la vida. Solín era Erika Krum, una queridísima actriz colombiana que le puso la voz al compañero de El hombre increíble. Erika, bienvenida. Gracias, es un placer oírlos. ¿Cómo anda Erika? ¿Cómo va Solín? Bien, mi muchachito va bien. No crece mucho, pero va bien. Erika, la gente todavía se pregunta por qué fue que escogieron a una mujer para hacer de un niño. ¿Cómo fue ese casting? ¿Por qué se llegó a que una mujer hiciera de Solín? Sí, lo que pasa es que en ese momento, en el año 66, que entró la novela a la radio, le hicieron, ahora sí es cierto, casting a todas las voces que estaban ahí, que estábamos ahí. Entonces, yo era la voz pequeña, yo era la niña, era una jovencita. Entonces me tomaron a mí y pues a ver, haga el muchachito, Mercedes, haga el muchachito. Hola, Calimán, yo soy Solín, tu inseparable amigo.
Entonces dijeron, sí, pues por ahí puede ser que lo haga él, que haga de esta niña la voz de niño. Erika, ¿y le preguntaron a Gaspar Ospina si estaba de acuerdo o él no opinó? No, es que ninguno opinamos nada. A nosotros nos pareció estupendo la idea de entrar con la novela a la radio y que hacer todos nosotros las voces, y nos pareció fabuloso. Era una época muy distinta, era una época en que la gente estaba de verdad pendiente de las novelas en la radio, de las radionovelas, ¿o no? Sí, todo el mundo prefería oír una novela. Erika, ¿usted se acuerda por cuántos capítulos aproximadamente usted fue Solín? No, lo que pasa es que iba entrando la novela, y pues en realidad nosotros entrábamos a hacer 60 capítulos, 100 capítulos, pero que daba el gusto, la gente adoraba la novela y empezaban a pedir más, que más, y cuánto oiremos más novela de en este sector, y así pues se fue haciendo poco a poco, poquito a poco. ¿Cuánto le pagaban a usted por ser Solín? ¿Eso sí era rentable o no? No era rentable. Tengo que decirles que a mí no me pagaban por Solín, a mí me pagaban un sueldo, que en este momento no recuerdo si eran, no recuerdo qué era la cantidad. Erika, muchos de nuestros oyentes eran muy peladitos y probablemente se acuerdan de Calimán, pero no se acuerdan o no pudieron escuchar la radionovela, y se acuerdan de usted en un papel de televisión que yo creo que fue uno de los dos más importantes que hizo en televisión. Usted era la tía Loli de Dejémonos de Vainas por muchos años. ¡Ay, mi tía Loli! Mi tía Loli linda. ¿Con cuál se queda? ¿Con Solín o con la tía Loli? Con los dos, porque los dos son muy merecidos. Pues querida tía Loli, querido Solín, querida señorita Gutiérrez, además también. Erika, feliz día, serenidad y mucha paciencia, Solín. Gracias, muy amables. Aunque tuvo el inconveniente para sus protagonistas, los pagos no eran buenos. En realidad no se podía vivir bien con el pago de Todelar, comentó Krum en dicha entrevista. Por su parte, Gaspar Ospina contó que jamás pidió aumento. Tuve la desdicha o la dicha, ya no sé, de no preguntarme por el precio de las cosas, por eso no pedí aumento y perdí varias oportunidades de ganar dinero, pues me parecía irrespetuoso mezclar el dinero con el arte. Separar el arte de la supervivencia era una constante de los actores de la época, que malvivían a su modo y acomodo. Si comparamos el rating, digamos, o el éxito que tenía en ese momento Calimán, yo creo que lo podemos comparar con las grandes producciones y las novelas que vemos en este momento y que paralizan el país. Si no es mucha indiscreción, Gaspar, ¿cuánto le pagaban a usted por hacer Calimán en esa época? Yo tuve la desdicha, o la dicha, no sé todavía, de no fijarme nunca en el precio de las cosas, y jamás pedí aumento. Se me presentaron oportunidades de conseguir hasta dinerito a través de eso, pero me parecía como un irrespeto a la parte artística pensar en la cuestión denarios, y entonces nunca me fijé en eso, y bueno, no es que esté sufriendo ahora las consecuencias de la pobreza, pero hubiera tenido un futuro mejor económicamente. Pero no me lamento, estamos bien, y serenidad y paciencia. Es Gaspar Ospina, Calimán, acompañándonos el recuerdo de una época que se fue y que tenemos todos en los corazones. Cuenta de su error de haber confiado en él, pero será demasiado tarde. Calimán, el hombre increíble, se transmitió hasta 1995. En el año 2000, Todelar retransmitió 2 series del legendario personaje. Asimismo, se distinguió otro actor del reparto, como Iván Cañas, quien muchas veces personificó a villanos enemigos de Calimán. Queda la anécdota que ante la popularidad de la serie, Todelar quiso que el público conociera a sus héroes de carne y hueso. Con los días se creó la expectativa que tomó la fuerza de un huracán mediático. Al llegar el momento en el edificio de la emisora, fueron más los decepcionados que los impresionados. Muchos se desilusionaron al comprobar la realidad del héroe, o de Gaspar Ospina, y del Solín,
que no era un niño de padres egipcios, sino una rubia de mirada dulce y sonrisa amplia que iluminaba su rostro al reír.